Para hacer estos originales adornos de Navidad Shaker, vamos a utilizar la arcilla polimérica en colores metalizados de la marca Cernit. En particular, estos colores, que son más pastel, son de la edición anterior de los metálicos, porque ahora hay unos nuevos colores metálicos de Cernit. Necesitaremos también trozos de acetato, que puede ser liso o decorado como este que tengo aquí. También velum o papel vegetal decorado. Trozos de goma eva. Y los adornos que queramos ponerles, como pegatinas, estos charms, lentejuelas o estos adornitos pequeños shaker, etc. Y por último, pegamento líquido. Vamos a hacer una lámina, el número 3 de la laminadora, con los colores que elijamos. En este caso yo estoy usando este rosa metalizado y le pongo un folio encima y le paso un poco con el rodillo para eliminar las líneas que quedan con la laminadora. Coloca la lámina sobre un trozo de azulejo, que es la superficie donde vas a hornear el adorno, y alisa evitando que queden burbujas. Ahora, con un cortador circular como este grande que tengo yo, corta la forma del adorno y alisa bien los bordes con ayuda de los dedos y de la cuchilla. Esto evitará que tengas que lijar mucho una vez horneado. Con otro cortador más pequeño, colócalo centrado y de esta manera nos quedará un aro. Sin levantarlo de la superficie, ya está listo para hornear. Y deberás realizar 2 iguales. Para adornarlo, en este caso yo también estoy utilizando unos cortadores en forma de letras con los que voy a formar la palabra Christmas. La lámina de arcilla tiene el mismo grosor que la anterior. Y estas letras también las vamos a hornear sobre una superficie plana. En este caso voy a utilizar arcilla metalizada de color verde oscuro, del mismo grosor, y este cortador en forma de hoja de acebo. En este caso no tengo un cortador con la misma forma pero más pequeño, por lo que voy a hacer es reseguir la forma por el exterior, dejando un pequeño margen de un poco más de medio centímetro. Corta todo alrededor con un bisturí, no es necesario que la forma sea exacta. Quita la parte del centro y con el mismo bisturí puedes afinar la forma. Esta es una idea cuando no tienes cortadores de la misma forma que sean de distintos tamaños. Y ahora horneamos a la temperatura y el tiempo que indique el fabricante de la marca de arcilla que estemos utilizando. Cogemos otra lámina del mismo color y grosor que la anterior y la vamos a espolvorear con un poco de polvos de talco. Colocamos el cortador, el mismo que habíamos utilizado para la otra parte, y con la parte que ya tenemos horneada la colocamos encima y seguimos la forma con el bisturí. De esta manera nos van a quedar dos mitades exactamente iguales, o por lo menos aproximadamente iguales. Los polvos de talco evitan que la arcilla horneada se pegue a la arcilla que está sin hornear. Afina bien los bordes con el dedo
Y ya tienes lista para hornear también esta parte. Aquí tengo los adornos que he realizado, estos circulares en forma de acebo y otros más pequeños o con otros cortadores de forma, además de las letras que forman la palabra Navidad. Les he dado un poquito de lija y un acabado un poquito satinado que resalta el metalizado de la arcilla. Y ahora coge uno de los adornos y dibuja el contorno en el papel vegetal. Córtalo con las tijeras un poquito por dentro de la línea . Y pégalo en el interior de uno de los adornos, utilizando pegamento líquido. En este caso yo estoy usando este de la marca Nubo, que es un pegamento genial. Para darle un poco de relieve, corta una tira muy fina de goma eva y con el mismo pegamento líquido, pégala todo alrededor del adorno. Al ser una tira muy finita, es muy fácil irle dando la forma. Y como este pegamento seca bastante rápido, es muy fácil seguir todo el contorno. Si es necesario, empalma otro trozo de goma eva del mismo grosor, intentando que no queden huecos entre ambos trozos. Siguiendo el contorno de la otra parte del adorno, corta un círculo de acetato de la misma manera, siguiendo un poquito la línea por el interior. No es necesario que este círculo quede perfecto, ya que los bordes van a ir ocultos en el interior del adorno. El acetato te recomiendo pegarlo con un pegamento tipo block, que es un pegamento a base de acetona, que es de los que mejor resultado dan al pegar el plástico. Pégalo por dentro de la otra parte del adorno, sin poner mucho pegamento para que no rebose por los lados. Ahora es el momento de rellenar nuestra parte shaker con lentejuelas. Yo estoy utilizando estas lentejuelas navideñas variadas, que son de Lora Bailora. Y te recomiendo echar bastante cantidad para que no se quede demasiado vacío el adorno, ya que al ponerlo en vertical, todas las lentejuelas van a ir hacia abajo. De nuevo con pegamento block sobre la parte de acetato. La pegamos por encima de la goma eva y ya tenemos cerrado nuestro adorno shaker. De la misma manera, pega las letras en el centro del adorno sobre el acetato. Las letras son una idea de decoración, pero también puedes utilizar otro tipo de figuras que realices con la arcilla polimérica. Es un buen momento para hacer otros adornos navideños, tipo hojas y bolitas de acebo, muérdago, regalos, un Papá Noel. Las posibilidades son infinitas. Yo he puesto este Christmas en el centro y queda bastante bonito cuando lo agitamos y se mueven todas las lentejuelas. Y además se ve el papel vegetal decorado por detrás. Para darle un toque final, le voy a pegar varias pegatinas navideñas de la colección Hey Santa.
para poder colgarlo de nuestro árbol, con un taladro manual le hacemos un orificio. Es muy sencillo agujerear la arcilla porque es bastante fina. Con ayuda de una aguja pasamos una cinta o un cordón por el orificio que hemos hecho. Y ya podemos anudarlo para poder colgar nuestro adorno. Puedes elegir cinta o cordón de color dorado, plateado, rojo, el color que mejor combine con tu adorno. Como las pegatinas sobresalen un poco, para quitarles el pegue, les pongo un poquito de polvos de talco y ya dejan de tener ese pegue por detrás. Y aquí puedes ver terminados todos los adornos que he realizado. Este que me has visto hacer, con el velum decorado por detrás y una cinta para colgar. Este en tonos más navideños, con brillos y estas pegatinas de casa. Este otro, que tiene también papel vegetal decorado por detrás. En este caso le he puesto acetato decorado por delante y liso por detrás, y unos adornitos acrílicos en el interior. Y por último, este es muy bonito con estas pegatinas, también está hecho con acetato por delante y por detrás, y es el que utilicé para decorar la corona navideña que viste en el vídeo anterior. Si no lo has visto, te lo dejo enlazado en la caja de descripción del vídeo y en las tarjetas. Y esto ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado este tutorial y que te sirva de inspiración para hacer tus propios adornos navideños. A continuación te dejo el enlace a otros 2 vídeos de mi canal que pueden interesarte. Visita el blog www.loj.com para más información y tutoriales. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Dale a like y comparte si te ha gustado y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.